sería nuevamente llevado hacia el penal. Muchísimas gracias. En cualquier momento regresamos contigo. Entonces te cuento además y les contamos a nuestros amigos televidentes que nos acompaña ya en el estudio el congresista Kenji Fujimori. Por supuesto, muchos temas en agenda, pero principalmente congresista, la salud de su padre en este momento. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mirta. Efectivamente, el día de ayer yo he estado hasta largas horas de la noche con él y bueno, obviamente le duele la cavidad bucal. Desde el día domingo ya presentaba las manchas blancas en la misma zona donde ha tenido la leucoplasia y eso le impide ingerir alimentos. Es por esa razón que ha tenido que ser trasladado a la clínica de emergencia y ahora va a ser trasladado a la clínica, al hospital del INEM. Ahora, estas recaídas, congresistas, son producto, como dice usted, de justamente las limitaciones que tiene el momento de la alimentación, realmente una baja en el sistema inmunológico, o los exámenes tienen que hacerse regularmente. A ver, obviamente la baja de su sistema inmunológico se debe a que Alberto Fujimori está totalmente aislado, está totalmente incomunicado, sin teléfono, no tiene un teléfono público. Entonces, obviamente, el estar enclaustrado, incomunicado de su familia, ha hecho que esto le origine una baja en sus defensas y le haya rebrotado nuevamente en la leucoplasia. Tú fíjate, Mirta, si se confirma la presencia de leucoplasia, Alberto Fujimori tendría que ser sometido a una 7ª operación. Entonces, obviamente, ese tejido ya está desgastado, trajinado y cada vez se hace más recurrente la presencia de la leucoplasia. Ahora, ¿la confirmación justamente de la leucoplasia y esta 7ª cirugía vendría ahora en el traslado al INEM o es algo que, por lo que están ustedes esperando aún? Bueno, estamos esperando que terminen todos los análisis, todas las evaluaciones y los médicos van a determinar si se somete a una 7ª operación. Sí, eso no es necesario. Así es. Y tú fíjate lo injusto, el trato injusto que le dan a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori es el único interno que no tiene un teléfono público. Mira cómo se mide con distinta vara. Gregorio Santos da entrevistas. Alberto Fujimori, incomunicado, condenado al ostracismo totalmente. Entonces aquí se está midiendo con distinta vara la justicia. Bueno, claro, porque el teléfono público fue retirado como sanción justamente porque el exmandatario dio entrevistas sin haber pedido la debida autorización, pues, ¿no? La autorización es cuando se va a dar una entrevista in situ, cuando el periodista va a ingresar al penal, al centro penitenciario. Bueno, pero al final viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Porque estamos declarándole a un medio. Bueno, en último caso hay un vacío legal ahí. Ya. Bueno, y están esperando ustedes la reposición del teléfono porque habían alegado además, están esperando una respuesta del INPE. Estamos esperando una respuesta de la sala que está viendo este caso del teléfono público. Si la sala falla a favor de la reposición, obviamente el INPE tiene que acatar ese mandato judicial. Ahora, hace unas semanas o algunos días en realidad, porque no ha pasado tanto tiempo, vimos en redes sociales esta campaña justamente, ¿no? Basta ya, con videos, con extractos justamente de las presentaciones del exmandatario. ¿Quién está detrás de esa campaña? Aquí no importa quién esté detrás de la campaña, pero yo quiero decirte, Mirta, el único derecho del que está privado Alberto Fujimori es su derecho a la libertad ambulatoria. Pero él mantiene sus otros derechos, libertad de expresión, derecho a la intimidad, privacidad. Claro, pero respetando siempre las reglas del recinto penitenciario, ¿no es cierto? Mira, vayamos al reglamento 2002 del INPE, que dice que para que se dé una entrevista dentro del centro penitenciario, el interno tiene que solicitar un pedido al INPE. Pero en este caso fue de un teléfono público, como te repito, entonces ha habido un vacío legal ahí. Bueno, y dejando de lado un rato el vacío legal y regresando además a lo que dice usted, podría ser motivo quizás de una baja en el sistema inmunológico, en fin, y de su estado anímico también. ¿Cómo se encontraba él antes de ser internado en la madrugada? Mira, yo te digo, desde el día domingo ya le producía ardor la zona donde parece que hay presencia de leucoplasia y eso le hacía difícil su alimentación. Pero el día de ayer yo lo he notado tranquilo, ha estado sereno y bueno, yo me he quedado con él hasta que ya se fue a dormir, ¿no? ¿Y sus hermanos qué es lo que dicen?
Obviamente todos mis hermanos están preocupados. ¿Por qué? Porque ya es... Si ayer se estuvo confirma solo la usted, leucoplasia, estuvo acompañado. sería la 7ª operación al que tendría que ser sometido. El día de ayer yo he estado solo con él porque mis hermanos tienen un acceso restringido. Bueno, dejando de lado entonces la salud, que me imagino es un momento bastante difícil, complicado también, no podemos pues pasar por alto todo lo que está pasando ahora con el fujimorismo, ¿no? Las pullas, los golpes por aquí, por allá, en realidad todo en torno al caso López Meneses. El fujimorismo, la inseguridad ciudadana, es un problema que está afectando a todos los peruanos. Justo ahorita, antes de entrar acá a la entrevista, he visto que hay otro caso de ajuste de cuentas. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde está el ministro Urresti? Déjame decirte, Mirta, el ministro Urresti ha sido elegido para la percepción y no para la solución del problema de la inseguridad. A mí, el señor Urresti me parece una persona graciosa porque me hace recordar a Tongo. ¿A Tongo? Me hace recordar a Tongo porque... ¿Por qué? Yo considero que él es el primer representante de la cultura chicha en un gabinete. Fíjate, Mirta. ¿Y tiene algo de malo la cultura chicha congresista? Fíjate, Mirta, el ministro Urresti está más preocupado por la foto. Lo hemos visto al señor Urresti durante uno de sus operativos, abro comillas, cuando él dice, si no está la prensa, por las puras hacemos todo. Entonces eso refleja su preocupación por la foto, la percepción. Y es por eso que a él no le importó manchar honras ni violar derechos humanos al presentar y eso como coca y a un candidato como narco. ¿Y le causó gracia cuando dijo también que Óscar López Meneses era un Frankenstein creado por el fujimorismo? Eso me parece algo absurdo, Mirta, porque ya han pasado 14 años de finalizado el gobierno de Alberto Fujimori. Han pasado 4 gobiernos y si han sido incapaces de desactivar ese Frankenstein, entonces, ¿dónde están? ¿Quiénes son los ineficientes? ¿O será que el Frankenstein se ha transformado en socio del Caballero de la Noche, como se hace llamar a veces el ministro Urresti? Bueno, no solamente el ministro Urresti, ¿no? También, bueno, empezando por Daniela Bugatás, por ejemplo, ¿no? Él ha dicho que cómo es posible que Juan José Díaz Dios presida una comisión siendo él fujimorista y hablando pues de un operador ex montesinista, ¿no? Un ex operador montesinista. Mirta, esas son declaraciones típicas de Bugatás, quien a veces juega a la pared con Lisuratás, ¿no? Y que juega a la pared, dice más bien Óscar López Meneses con el presidente de la comisión investigadora, ¿no? Que juegan yaces, ha dicho. Declaraciones típicas del congresista Bugatás. ¿Usted no las toma en serio? No. Yo te digo, aquí quien debe ser el primer interesado en llegar a resolver todo esto debe ser el propio presidente Ollanta Humala. Aquí, Mirta, hay 2 preguntas por resolver. ¿Quién dio la orden y qué se estaba cuidando adentro de esa casa? Nada más. Ahora, yo entiendo que no se tome en serio afirmaciones como, por ejemplo, que dicen que se está jugando yaces, pero cuando, por ejemplo, Daniela Bugatás dice de que él cree, ¿no?, que Óscar López Meneses se reúne con Juan José Díaz Dios, ¿usted qué opina de eso? Eso es totalmente falso. Mira, Mirta, vayamos a las... O que el fujimorismo en realidad ve el caso López Meneses como una oportunidad, ¿no?, para perjudicar al presidente Ollanta Humala. Mirta, aquí lo que busca el gobierno es hacer arqueología política. El caso López Meneses es un caso que ha ocurrido en este gobierno. Es el peor caso de corrupción durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Pero no en nuestra historia política tampoco, ¿no? Por lo tanto, el presidente Ollanta Humala debe ser el primer interesado en aclarar esto. Y esto, más que un tema jurídico, legal, esto es un tema ético-moral. Hay que recordar que el presidente Ollanta Humala, durante su campaña, ¿cuál era su eslogan? La honestidad hace la diferencia. Entonces, ahora él tiene la oportunidad de hacer esa diferencia. Hay que recordar también que el presidente Ollanta Humala se levantó en Locumba contra la corrupción. Yo me pregunto por qué ahora no se levanta de su escritorio para declarar contra esa corrupción. Bueno, hay derechos que lo guardan, ¿no? Lo que sí bien ha dicho también Daniela Bugatás es que si se cita a la primera dama, Nadine Ollanta Humala, si bien tiene una serie de inmunidades, así es, no tiene inmunidad testimonial. Bueno, él ha dicho que si se cita a Nadine Heredia, la primera dama, se podría citar también a Keiko Fujimori.
Mira, en el caso de Nadine Heredia es por el tema de los aportes de los mineros ilegales, informales. Y en el caso de ella no tiene inmunidad. Y aparte, ella es la presidenta del Partido Nacionalista. ¿Y si se citara a Keiko Fujimori? Mi hermana Keiko ha sido citada N veces al Congreso y ella ha asistido. Nosotros no tenemos nada que esconder. Bueno, hemos pasado por el ministro Urresti, por Daniela Bugatás, pero el señor Cateriano también ha tenido pues palabras fuertes. No solamente en general contra el fujimorismo, sino con su hermana, ¿no? Y contra usted también, y usted también ha salido y le ha dicho cobarde. El ministro Urresti ha dicho que mi hermana Keiko, de llegar a la presidencia, yo me voy a dedicar a insultar. Fíjate, Mirta. ¿Y quién lo dice? Quien hoy tiene el papel de insultar a toda la oposición apenas le den la luz verde, su jefa Nadine o su padrino Mario Vargas Llosa. ¿Hay actitud golpista como ha salido en la prensa, como ha dicho también el señor Bugatás, de parte de los fujimoristas y del APRA? Mira, yo más bien lo que noto es preocupación al interior del gobierno. Si la ministra Ana Jara, la ex ministra dialogante, está teniendo actitudes más parecidas a la de Cateriano, a la de Urresti y Figalo, es porque algo grave debe de estar sucediendo al interior del gobierno. ¿Qué será? No sé, puede ser... ¿Ve usted un cambio en la Premier? Ahora que es Premier, ¿la ve cambiada? ¿Por qué dice que antes dialogante, ahora ya no? Antes dialogante y ahora más confrontacional. ¿Qué será lo que esté ocurriendo dentro del gobierno? No sé, puede ser el caso de López Meneses o puede ser que estén tratando de cubrir o hacer una cortina de humo por la desaceleración de la economía. Muy bien, disculpe, congresista, en este momento vamos a interrumpir un momento nada más justamente porque acaba de llegar el congresista Alejandro Aguinaga y estamos con Cintia Garreta. Escuchamos al congresista. Así es, Mirta, el congresista Alejandro Aguinaga en estos momentos va a dar precisiones sobre la salud de Alberto Fujimori. Cuéntenos cómo lo ha encontrado. Justo estamos con el doctor Pedro Sánchez, que es el cirujano oncológico de cabeza y cuello, que ha participado en las 6 intervenciones que ha tenido el presidente Fujimori. En la primera como asistente y en las últimas 5 él ha dirigido el equipo quirúrgico. Él ha encontrado ciertamente que hay esta lesión blanquecina, pero que a los costados de esta lesión hay un gran proceso inflamatorio y ha preferido tomar medidas locales, dar tratamiento local y continuar la observación. El presidente fue operado hace 8 meses, por eso es que, vista la proximidad de la última operación, el doctor cree conveniente dar un tratamiento local, descargar, dar una descarga ahí para evitar mucha compresión en la zona y continuar evaluándolo. Hoy día va a tener más pruebas, se le va a hacer una ecografía de cuello para ver que no haya alguna anormalidad o alguna extensión y luego va a tener una endoscopía y unos ecodoppler para ver la circulación venosa. Estamos en vivo para TV+. ¿Sería un tumor esta lesión? ¿Ya se estaría hablando de un tumor? No, el doctor Sánchez es más proclive a pensar que se trata de un proceso inflamatorio y que esta imagen o esta lesión que se ve va a ceder con las medidas locales que se está tomando. Ahora, trascendió que lo iban a llevar al INEN, hoy al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, para hacerles exámenes especializados. ¿Es cierto esto? No, en caso hubiera requerido operación, sí estaba programado, habíamos coordinado con el doctor Sánchez, en todo caso él está acá con nosotros. Ahora, ¿él estaría entonces siendo trasladado a qué? ¿Sería dado de alta? No, va a tener, como le reitero, pruebas el día de hoy. Se le va a hacer una ecografía de cuello, se le va a hacer una endoscopía digestiva, ecodoppler en los miembros inferiores porque continúan hinchándose como consecuencia de un mal retorno venoso y para poder tener todo el tratamiento y que pueda regresar, ¿no? Ahora, ¿cómo están los ánimos del presidente Alberto Fujimori? Está preocupado, lógicamente, preocupado por su salud. Es una persona de 76 años, ¿no? Doctor, estamos en vivo para Canal Unido. ¿Cuánto tiempo más se va a mantener Alberto Fujimori aquí en la clínica? Le preguntan el tiempo en el que va a permanecer aquí. El doctor Sánchez lo va a reevaluar mañana. Ha dado algunas medidas locales de tratamiento y lo va a reevaluar mañana. ¿Nos puede explicar, doctor, estamos en vivo, cuál es la situación de... A la cámara, mire, doctor, a la cámara. El estado de salud. Al frente, mire, doctor, al frente. Él está siendo evaluado por los diferentes especialistas. Lo principal ha sido que el doctor Sánchez lo ha asistido esta mañana para poder ver la exacta dimensión de esta lesión y
tomar algunas medidas. El doctor Sánchez considera que hay un proceso inflamatorio muy grande y que requiere justamente medidas locales para poder continuar evaluando esta situación. Estaríamos hablando de que queda una semana, sería una semana internada. Una descarga para que no haya mucha compresión en la zona que genera inflamación. Lo que sí quedaría descartado es la presencia de un tumor. De momento no hay las evidencias para pensar que es un rebrote neoplásico. Refería el doctor Sánchez que la última operación fue hace 8 meses. Hay mucha proximidad. Entonces permanecerá una semana aquí. Queda descartada. Hay la lesión blanquecina, pero aparentemente es un proceso inflamatorio severo. ¿El tiempo estimado que tienen 2 días, 3 días internado? Mañana va a ser reevaluado y de acuerdo a ello se tomarán las medidas de guardarlo 24 horas más o regresar. ¿Y en todo momento va a permanecer aquí en la Clínica La Luz? ¿No va a ser trasladado a la INE? No, está hospitalizado acá. ¿Cuántas pruebas le van a hacer? Hoy día va a tener varias pruebas. Va a tener endoscopía digestiva, que hay que sedarlo. Va a tener la ecografía de cuello que ha solicitado el doctor Sánchez. Va a tener un ecodoppler en los miembros inferiores, porque ustedes saben, siempre continúan hinchándose como consecuencia de un mal retorno venoso. Doctor, ¿cuánto tiempo más va a estar entonces el expresidente aquí, en esta clínica? Estimamos las próximas 24 horas. Todavía no tenemos decisiones. ¿Sus familiares, sus hijos? Sí han estado acá, claro. ¿Va a venir hoy día en el transcurso de hoy día? Sí, claro. Van a venir a estar constantemente visitándolo, brindándole apoyo, porque me dice que está un poco deprimido. Está preocupado, ¿no? Está preocupado, lógicamente, por su salud. Ok, muchísimas gracias. Eran las declaraciones entonces, Mirta, del congresista Alejandro Aguinaga. Como sabemos, él es médico de cabecera de Alberto Fujimori, lo que nos está diciendo que en un primer inicio se trata de una lesión inflamada y que no se trataría de un tumor como se había especulado. También queda descartado que vaya a ser trasladado al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, INEN, ya que, como ha afirmado el doctor Alejandro Aguinaga, va a permanecer aquí Alberto Fujimori al interior de la Clínica La Luz, al menos en las próximas 24 horas. Mirta, es la información que tenemos. Seguimos contigo en estudios. Muy bien, Cintia. Bueno, queda descartada por el momento también una 7ª intervención, porque el doctor ha hablado pues de un proceso inflamatorio severo. Bueno, a mí me causa cierto alivio por el momento. Tener que verlo en vivo, además. Por el momento, o sea, saber de que no es un tumor, pero voy a estar pendiente a la espera de todos los resultados. En este momento, ¿el exmandatario necesita de su familia más que nunca? Por supuesto. Sobre todo en estos momentos difíciles, nosotros hemos estado más unidos que nunca. Todos mis hermanos siempre hemos estado pendientes de él, de su salud. Nunca lo hemos abandonado, nunca lo hemos dejado de lado. Al contrario, justo cuando ocurren estos momentos críticos, nosotros hemos estado como un puño. Congresista, le pido que nos acompañe, por favor. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en unos minutos. Y aquí en estudio seguimos con nuestro invitado, el congresista Kenji Fujimori, quien hace algunos minutos nada más se enteró en vivo y en directo y gracias a nuestras cámaras, pues que una 7ª intervención ha sido descartada, congresista. Así es. Como te dije y te reitero, para mí es un alivio momentáneo. Vamos a esperar con calma todos los análisis de la clínica. También dijo que la familia en esta ocasión, y bueno, siempre, desde que el estado de salud de Alberto Fujimori se vio desmejorado, ha sido como un puño. ¿Y se mantienen así? Sí, siempre hemos estado con él en los momentos más difíciles. Ustedes siempre nos han visto durante el proceso de extradición, el juicio y durante sus recaídas por las diferentes enfermedades que lo afectan a él. Siempre hemos estado a su lado. Y cuando en el ambiente político hay pues estas pullas, estos golpes bajos, ¿cuál es la reacción del exmandatario? Por el momento... ¿Qué opina él de cómo se mueve la clase política en estos tiempos, o al menos en este tiempo? Mira, justamente por este momento difícil que él está pasando, incomunicado, sus defensas se ven debilitadas, es por eso que él no toca mucho el tema político. Al contrario, él lo trata de evitar. Justamente para evitar que le genere más estrés, más ansiedad, claro, y eso le afecte su sistema inmunológico, que ahorita está sumamente sensible, susceptible, como ya lo hemos visto, ¿no? Puede volver a rebrotar esta enfermedad. Ahora, ¿no sería justo pues mezclar el plano político, ¿no?, con el plano familiar? Sin embargo, su familia es política, se dedican todos a la política y nos llama la atención cuando, por ejemplo, Keiko Fujimori lo que dice a veces es que hay que desalbertizar el fujimorismo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda pues el fundador del partido?
¿O a qué se refiere? ¿A qué cree usted que se refiere su hermana? Lo que se ha querido decir es construir reformas de segunda generación sobre las bases construidas durante la década de los 90. ¿Eso qué significa? ¿Modernizar, guardar la esencia del fujimorismo? Exactamente. Modernizar el partido, institucionalizar Fuerza Popular en base a los logros que se dejaron en la década de los 90. Y obviamente no se puede desconocer la imagen del líder histórico. Y lo ganado en seguidores, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que busca nuestra lideresa Keiko? Aprender, recoger todo lo bueno que se hizo, pero al mismo tiempo también aprender de los errores, para que de esa manera no se vuelvan a cometer en el futuro. Ahora, el término desalbertizar, ¿viene porque viene para querer reconstruir quizás una imagen del fujimorismo que ha venido, que está haciendo venida menos en los últimos tiempos? ¿O no? ¿O por dónde va? Porque es un término fuerte, ¿no? Y inventado además, me imagino, por Keiko. A ver, Mirta. Un partido no puede desconocer sus orígenes. Es como que el APRA trate de borrar la imagen de Víctor Raúl Ayala-Torre. ¿Y en los orígenes están los errores también? O el PPC no? Trate de borrar la imagen de Bedoya. Entonces, lo que tiene que hacer un partido, obviamente, es recoger lo bueno que se hizo y aprender de los errores. Como todos sabemos, todos los gobiernos tienen errores, pero lo importante es el balance final. Si tú me hablas del gobierno de mi padre, del balance final del gobierno de Alberto Fujimori, ¿cómo lo recibe y cómo lo deja? Es un país totalmente viable, la economía en azul, en positivo. Entonces el balance es ampliamente positivo. Pero le repito la pregunta, ¿ese término busca qué? O sea, ¿qué es lo que busca? ¿Mejorar la imagen del partido ante el ciudadano de a pie? Modernizar el partido, porque el contexto de los 90 es diferente al actual. La década de los 90, el país atravesaba un proceso de hiperinflación, terrorismo. Entonces, era casi un infierno, un caos. No había posibilidad de predecir, no había mucha estabilidad, como sí lo hay ahora. Ahora, un presidente, una autoridad, gobierna bajo cierto clima de estabilidad y puede tomar decisiones a mediano y a largo plazo, cosa que no ocurría en los 90. Bueno, claro, por supuesto, los años han pasado y no solamente el fujimorismo cambia, no todos los partidos se adaptan a los nuevos tiempos, pero sí, pues, palabras como estas refrescan o reiteran este tipo de división que a veces se dice hay dentro del fujimorismo, ¿no? Entre los seguidores de Alberto Fujimori y los que actualmente siguen a Keiko Fujimori. Yo no hablaría de divisionismo, más bien yo hablaría de discrepancias, que es saludable, porque la discrepancia, ¿qué hace? Estimula el debate interno. Y el debate la mejora, ¿no? Exacto. Y Fuerza Popular no es un partido fundamentalista, al contrario. Todos los integrantes de Fuerza Popular tienen plena libertad de expresar sus puntos de vista. Y si hay un punto de vista discrepante, obviamente se debate. Y eso fortalece los partidos y ayuda a fortalecer la institucionalidad. Ahora, estos debates son, pues, imaginamos o sabemos, entre partidarios justamente de Fuerza Popular. No me imagino que... Eso queda en cuatro paredes. ¿O en reuniones familiares no se pueden hablar de esas cosas, o sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he discrepado a veces con Keiko, por ejemplo, ¿no? ¿Y su padre ha sido parte también de esas discrepancias? No hablemos de las últimas horas, ¿no? Hablemos de las últimas semanas, los últimos meses. No, temas políticos lo trato directamente con Keiko. No solamente en persona, sino también en reuniones de bancada. Yo soy congresista, pertenezco a la bancada que ella dirige. Por supuesto, que ella preside. Claro. ¿Alberto Fujimori habla de política con usted? Ya te he dicho que por el momento él evita tocar esos temas justamente para que no se le eleve sus niveles de estrés, de ansiedad. Entonces lo que nosotros tratamos de controlar es su nivel de ansiedad para que eso no le afecte su sistema inmunológico. Entonces, si tú le sumas la ansiedad, el hecho de tener que hablar de política, y si a eso tú le agregas la incomunicación total a la que está sometido él, olvídate, es terrible. Lo que pasa es que nos es difícil pensar que él no hable de política, ¿no? Si nada más en las recientes presentaciones lo hemos visto de manera como eufórica. Resulta difícil ver cómo Alberto Fujimori juega con sus nietas, ¿no?
resulta difícil creer que Alberto Fujimori es una persona que tiene mucho ángel con sus nietas, que las hace jugar, que les enseña a pintar. Bueno, es que son dos lados, ¿no? En realidad, es que muchas veces no conocemos los dos lados del político. Uno tiene que también conocer el otro lado, el lado humano de un político, de una autoridad. Muchas veces nosotros vemos solamente la imagen de autoridad, la imagen de una persona que tiene que irradiar cierto respeto hacia la opinión pública, pero no olvidemos que un político también es un ser humano que tiene su corazón, sus sentimientos. Sí, claro, lo que pasa es que en realidad lo que nos compete a nosotros como ciudadanos no es el plano personal de nuestros políticos, ¿no es cierto?, sino que actúen conforme a nuestro bienestar, al bienestar general pues, del país que los elige como autoridades, ¿no? Entonces, cuando ya vienen los errores, cuando viene la corrupción, cuando vienen diferentes casos, pues uno difícilmente se va a enfocar también en ese lado, ¿no? Bueno, pero Alberto Debería Fujimori, venir primero las acciones y ya después el lado personal. Alberto Fujimori, mi padre, ya no es presidente. Entonces, ahora podemos tocar el lado humano de Alberto Fujimori, ¿no? Muy bien, bueno, pero en realidad, ya que lo tenemos aquí a usted, quisiéramos tocar también el lado profesional que lo ha traído esta entrevista, más allá de lo que está pasando con la salud de su padre, con lo que está pasando con el partido, y es que sabemos que han presentado 2 proyectos de ley. Así es. He presentado un proyecto de ley, 2 proyectos de leyes. El proyecto de ley sobre el uso obligatorio de sillas de retención infantil ya está en agenda, se va a tocar esta semana. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste en hacer uso las sillas de retención infantil para reducir hasta un 70% las lesiones graves y la tasa de mortalidad en menores de edad, de niños, de bebés de 0 a niños de 12 años. Y esta estadística de 70% es de la Organización Mundial de Salud. Y el segundo proyecto de ley consiste en regular el uso de los drones en materia de seguridad y privacidad. Te pongo un ejemplo. Sí. Ahora está proliferando el uso de los drones. Entonces, ¿qué pasa si un dron invade el área de un centro penitenciario, de un penal? Obviamente eso pone en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios. ¿O qué pasa si un dron se mete dentro de una base militar? ¿O qué pasa en términos de privacidad si un dron se mete a la casa del vecino? Bueno, Entonces, que pasó hace poco, eso, ¿no? Cuando se manejó un video también de una chica, bueno, que fue encontrada en Tople justamente por las cámaras de justamente entonces todo eso hay que regularlo, hay que normarlo. O te pongo otro ejemplo. Durante las elecciones municipales, un dron se enganchó en uno de los cables y pudo ocasionar un accidente. Bueno, lo que pasa es que nuestra ciudad está llena de cables por todos lados, ¿no? Por eso es que hay que regularlo. ¿Qué pasa si ese dron hubiera caído en la cabeza de una persona y le hubiera ocasionado un accidente? Y esta regulación me llama la atención cómo se llevaría a cabo, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos aéreos no tripulados, de los cuales ¿qué? Se harían direcciones, se hablarían de lugares en los que sí se podrían usar, lugares en los que no. ¿Cómo medimos eso? Porque hay municipios que ya los están usando justamente para la seguridad de su distrito. Claro, el primer enfoque que le hemos dado al proyecto es crear un padrón de usuarios. ¿Ya? Que se sepa quiénes adquieren y quiénes están usando o manejando los drones. ¿Y qué pasa con los que alquilan? Bueno, todo eso tiene que quedar registrado. Tiene que haber un registro, un padrón. ¿Ya? Y el otro enfoque que le hemos dado es que se tiene que restringir las áreas. Por ejemplo, una zona donde es bien transitada, donde hay bastante concurrencia de personas. Imagínate que se vuele un dron y el dron por alguna falla mecánica se precipita a tierra y ocasione un accidente. ¿Quién va a ser el responsable? Entonces, lo que estamos discutiendo, debatiendo, es ver la posibilidad de que se puedan asegurar tanto la máquina como el usuario. El usuario. ¿Y eso también significaría asegurar, no sé, pues de un posible accidente a la víctima? ¿Por qué no? Obviamente todo eso, todas esas ideas van a salir en el transcurso del debate del proyecto de ley. Ahora, el otro proyecto de ley que es, bueno, el que justamente busca proteger, a los niños de 0 a 12 años. Estas sillas, para tener una imagen más clara de cómo funcionarían, cómo serían para transporte público, también para privado. A ver, te explico. Este sistema de uso de sillas de retención infantil ya se usan en otros países con carácter obligatorio. Por ejemplo. En Colombia, Costa Rica, Brasil. Es una silla especial que se coloca en el asiento trasero del carro
y se engancha al cinturón de seguridad. Y Como las sillas de bebés, ¿no es Es cierto? una silla de bebé, exactamente. Claro, pero cuando hablamos de niños de 12 años... No, el niño de 12 años tiene que ir obligatoriamente en el asiento atrás con su cinturón de seguridad. El proyecto de ley divide en 3 grupos. Ah, ok, el por grupo edades. 0, que consiste en bebés de 0 a 2 años, tiene que ir la silla del bebé mirando en sentido contrario a la trayectoria del carro. El grupo 1 consiste en niños de 2 a 4. La silla de retención infantil va en dirección a la trayectoria del carro. Y el grupo 2, que es de 5 a 12, el niño tiene que ir obligatoriamente en el asiento atrás con su cinturón de seguridad. Muy bien, bueno, y cuando se refiere usted a que hay una alta tasa de lesiones graves y muertes justamente en niños entre estas edades, ¿estamos hablando de qué porcentaje aquí Mira, en nuestro país? Las estadísticas han ido en aumento. Uy, perdón, congresista, disculpe que lo interrumpa, vamos a seguir con usted, pero justamente en este momento está hablando el abogado del exmandatario Alberto Fujimori. Escuchamos. Exámenes posteriores. Así es, Mirta, el abogado William Paco Castillo acaba de salir de visitar a Alberto Fujimori. Escuchemos sus declaraciones. Y ha dado él, en todo caso, el diagnóstico a priori técnico, y estoy yo como un lego en esta materia, esperando que los resultados o los exámenes a los que se ha sometido no revelen mayores problemas en la salud de Alberto Fujimori. Doctor, estamos en vivo para TV+. Me dice que se sienten un poco más tranquilos porque ven que la evaluación es algo ya una inflamación y no algo más complicado. Él estaba programado para un chequeo de rutina, pero repentinamente, hace cuestión de 2 días, comenzó a sentir un profundo dolor en la lengua, en la cavidad bucal. Eso a él indudablemente lo preocupó por el problema de la leucoplasia que padece. Y a pesar de que ya estaba programado este chequeo de rutina, en realidad lo que más lo ha apresurado a tomar esta determinación de internarse lo más rápido y someterse a más exámenes es este dolor repentino, que vuelvo a repetir, el día de hoy a priori, en todo caso tiene que ser corroborado por exámenes posteriores, nos dan la esperanza que no hay aparentemente ningún recrudecimiento del mal. En todo caso, esto puede variar con los resultados a que sean sometidos después de los exámenes. El doctor Alejandro Aguinaga ha manifestado que se quedaría Alberto Fujimori al menos 24 horas. Sí, ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Por lo menos, también yo corroboro, por lo menos hoy día no va a ser evacuado. Probablemente se quede hasta mañana. Él es una persona que no le gusta permanecer en las clínicas ni en los hospitales. Creo que a nadie de nosotros nos agrada. Incluso él me decía que él está llano a salir mañana mismo de la clínica. El médico le dijo que tiene que esperar los resultados. Pero pensamos que ojalá tengamos a Alberto Fujimori de retorno el día de mañana, pero el día de hoy debe permanecer todavía en observación. ¿Usted, como lo ha visto, estaría preocupado? Sí, claro, sus hijos, sus parientes directos, Keiko, Kenji, sus demás hijos, Achi, Hiro, probablemente estén viniendo en el transcurso del día. Creo que anoche han llegado, es natural, aman al padre, están preocupados como él y tienen que venir en cualquier rato. De su estado de ánimo nos manifiesta que está un poco preocupado. Mire, yo lo he notado a Alberto Fujimori bastante deprimido en estos últimos días, probablemente por este dolor repentino que le sobrevino. Además, recuerden ustedes que él tiene un mal de fondo que es esta depresión severa que padece, es crónica. Indudablemente, si él en este momento se encuentra frente a un dolor repentino y súbito, eso ahonda su depresión. Pero el día de hoy, luego de haber sido examinado, yo he estado presente, lo he notado más tranquilo, más relajado y indudablemente elevo mis oraciones porque no tengamos ningún desenlace mayor que simple y llanamente este chequeo al que va a ser sometido, ¿no? En la parte legal, ¿ustedes van a solicitar algún beneficio al INPE? Nosotros hemos solicitado en la parte legal 2 situaciones. Primero, el arresto domiciliario, que es producto precisamente de una situación de humanidad para que una persona que la vemos continuamente entrando y saliendo de los hospitales, con 5 males a cuestas, con 6 operaciones por un problema de leucoplasia en la lengua, por una depresión severa, por una hipertensión crónica,
ya tiene 8 años en la cárcel, que pase el resto que le queda de vida en un domicilio donde cumpla su arresto. No tiene sino eso un fondo de humanidad y un fondo de legalidad. Esto va a ser seguramente resuelto en las próximas semanas porque pende aún un recurso en la Corte Suprema y esa es la parte que estamos trabajando legalmente. Doctor, ¿cómo va el caso de la colocación del teléfono? El teléfono público, estamos a la espera del fallo de la sala revisora. Nosotros obtuvimos un fallo favorable en la instancia inferior, o sea, a través del juez. Sin embargo, llama la atención que hasta el día de hoy ni la directora del establecimiento penal ni su jefe directo y obviamente de máxima jerarquía, como es el señor Guadalupe, haya hasta el día de hoy ordenado la reposición del teléfono. Esto tiene que llamarnos la atención. Estoy con callos en la garganta tratando de decir siempre lo mismo frente a una situación que es de impasibilidad y de inhumanidad. Espero que el fallo nos favorezca y que entonces, como no hay voluntad de reponer un teléfono o un servicio telefónico que es un derecho, tengamos en futuro, si el fallo nos favorece, que solicitar medidas más coercitivas para guarecer el derecho de un paciente y de un interno que merece ese derecho porque así la ley y la Constitución lo establece. Por ejemplo, ¿qué tipo de medida coercitiva es a la que se refiere? La propia ley establece, en la hipótesis de ser favorecido con el fallo, que pueden llegar a aplicaciones de multa, aplicaciones disciplinarias y cuestionamientos de índole penal. Porque si alguien no cumple un fallo judicial, imagínese usted, está cometiendo delito porque desafía el orden público. Así no le podemos exigir a nadie que cumpla con la ley. ¿Para qué se han hecho las leyes? ¿Para violentarlas? No, se han hecho para cumplirlas. Y si un juez ha ordenado un fallo y el funcionario no lo cumple, entonces ¿para qué están los jueces, no? Perfecto. Okay. Muchísimas gracias por las declaraciones que ha tenido. Es el abogado de Alberto Fujimori, William Paco Castillo, que como hemos escuchado ha manifestado que continúan con el pedido del arresto domiciliario y que sería resuelto en las próximas semanas. Esa es la información que tenemos. Seguimos contigo en estudios.